Hay mucho que compartir para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Voy a saludar, como todos los días, a don Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, analista, periodista, autor, miembro de la familia Sin Censura, colaborador también de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX, y como siempre le digo, aquí te respetamos y te admiramos. Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente. Estoy muy bien, muchas gracias. Iniciando aquí hoy el día con muchísimas noticias muy interesantes y muy polémicas. Fíjate que glosando un poco, si me permites, esto que has estado comentando aquí en Sin Censura, me llama muchísimo la atención este asunto de Lili Téllez queriendo expulsar a Abraham Mendieta del país porque opina sobre los asuntos de política, sobre los asuntos económicos, sobre los asuntos periodísticos de este país. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no hemos pedido entonces que, estando así las cosas, se vaya Pablo Iriart de este país porque es chileno? ¿Por qué no se va Jorge Fernández Menéndez, que es argentino? ¿Y por qué no se va Pascal Beltrán del Río, que nació en Michigan? Entonces, caray, ese tipo de puritanismo que se anida en el pensamiento de este tipo de personajes emanados de la farándula, contradice por mucho aquella idea de que son defensores supuestamente de la globalidad. Decía en el libro Las Mil y Una Noches que, pues bueno, yo soy un habitante del mundo, decía Sherezada. Entonces, ¿por qué si ellos defienden la globalidad, les incomoda tanto que una persona, un periodista, un intelectual con muchísima idea de lo que está ocurriendo en el ámbito político, en el ámbito intelectual, los cuestione? Y con palabras claras y muy enfáticas, y de inmediato lo quieren expulsar, como si el hecho de haber nacido en tal o cual territorio te hiciera invalidar los argumentos que presentas. Eso por no hablar de esta chica que diría Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que traen para acá y para allá los amigos del neoliberalismo, los amigos de el espantajo que le presentan a la población mexicana sobre que México se puede convertir en Venezuela, que se puede convertir en Cuba, etcétera, etcétera. Eso por un lado, mi querido Vicente. Y por otra parte, me llama muchísimo la atención que Roger Bartra haya escrito hoy una columna llena de enojo, de irascibilidad, que da cuenta de la desesperación cada vez mayor que tiene este grupo intelectual alrededor de Enrique Krause. Y es que este sujeto dice que al voltear López Obrador se da cuenta de que el grupo intelectual que lo acompaña es escuálido. Independientemente de que algunos nos hayamos sentido aludidos porque pertenecemos con mucho orgullo a la comunidad intelectual, a la comunidad literaria de este país, no quiero hacer un elogio de los amigos, ni mucho menos un elogio propio, porque eso es vituperio. Pero ahorita que estabas pasando, por ejemplo, el video que está circulando en redes sociales sobre la soprano Regina Orozco, que es una artista sine qua non y que todos debemos celebrar el arte que nos ha convidado, no de ahorita, sino de hace muchísimos años, y que ha trabajado, además de la música, en el cine y tiene una vigorosa filmografía. Yo la recuerdo perfectamente, entre otros papeles, en una película emblemática de Arturo Ripstein. Entonces, Regina, Damián Alcázar, que por favor ha representado en el teatro las obras de Jean Genet, por ejemplo, que ha dado vida al personaje de Satanás,
que ha dado vida al personaje emblemático del policía corrupto en aquella película llamada Lolo. Entonces, cuando tú ves este tipo de argumentos en las rodillas, dices, no hay vigor intelectual, hay escualidez, te mueres de la risa porque no están dando argumentos, carecen de argumentos, tienen una trama abracadabrante y creen que descalificando van a limpiar toda la basura que se ha ido revelando por los periodistas de investigación, por las diferentes informaciones que se comparten aquí en Sin Censura, en Regeneración, en Polemón, en Sin Embargo, y prácticamente ya en muchísimos canales que están ahorita dando la batalla para informar de manera libre en todos lados a la población y que no, para que no se deje engañar por el falso canto de las sirenas que proponen el PRIAN. Ahora, para terminar ese asunto de Vicente Fox, que tú decías, bueno, yo me siento culpable porque lo reconozco, voté por Vicente Fox. Yo no voté por Vicente Fox, pero lo hubiera hecho, y ocurre que no voté porque ese día 2 de julio, que fue un domingo, nació mi hija mayor, entonces estaba en el hospital y no pude ir a votar por ella, por este sujeto, y me alegro muchísimo. Pero es que además le creímos, querido Vicente, querido público, porque hay que recordar que Vicente Fox no siempre fue el tonto redondo que nosotros ahora conocemos, el payaso, como le llamas tú, porque en 1988 él se colocó en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que fue elegido diputado en Guanajuato? Se colocó aquellas orejas haciéndole burla a Carlos Salinas de Gortari y cuestionando la victoria electoral que había obtenido supuestamente Salinas de Gortari en aquel momento, que nosotros creímos en ese cambio democrático y que sí representó no la victoria de Fox, sino la posibilidad del término de una dictadura perpetua, como le llamó Juan Montalvo, y que después se fusiló el peruano españolizado Mario Vargas Llosa. Entonces, creímos en esa posibilidad, no funcionó, nos falló con todo ese asunto del Toalla Gate, con todos esos dislates y todos esos tropezones que incluyeron aquella pues calabaceada, vamos a decirlo en esos términos, con Fidel Castro, el come si te vas, porque no quería que se encontrara con Bush. Entonces, ese tipo de tonterías que fueron mucho más visibles en 2001, si me permites el comentario, después de que se casó con su colaboradora Marta Sagún, fueron increciendo hasta revelarnos a este personaje que ahorita es absolutamente impresentable. Y por otra parte, sí, dime. No, perdón por interrumpirte, ya después te cuento algo sobre el jefe Diego Fernández de Ceballos. Muy bien, fíjense ustedes que por otra parte, quiero decirles y quiero darles aquí la exclusiva de que hace 3 décadas, esto es una investigación que realicé, desde hace 3 décadas en el semanario The Economist, este semanario británico que en su número más reciente llamó al presidente López Obrador el falso Mesías mexicano, celebra cumbres anuales en México que son patrocinadas nada más ni nada menos que por empresas y organizaciones como IDESA, es decir, Braskem, IDESA, Monex, FEMSA y el Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, en el año de 1990, Carlos Salinas de Gortari permitió que The Economist organizara y condujera en nuestro país una serie de conferencias donde se reúnen, de acuerdo con las palabras del propio medio de comunicación, ejecutivos de alto nivel para discutir
y debatir el futuro de México. Ya ven ustedes que así son de bombásticos y así son de apantallantes. En fin, que estos personajes de alto nivel, dirías tú de alto pedorraje, que disertan, aleccionan y controvierten sobre el futuro de este país, son esencialmente políticos y empresarios con una gran influencia y poder económico dentro y fuera de nuestro país. Pero aquí viene lo más interesante del asunto. Estos seminarios de The Economist que debaten supuestamente sobre la mejor ruta que debe llevar a cabo este país y que debemos seguir todos, mexicanas y mexicanos, no convoca jamás en ninguno de sus foros a participar a estudiantes o profesores de las universidades públicas. Pienso en la UNAM, en el POLI, en la UAM o más recientemente en la UACM, ni a las organizaciones indígenas, ni feministas, ni a los miembros destacados de la comunidad LGBT para debatir sobre la actualidad o el futuro de esta nación. No, les vale gorro. En cambio, este semanario extranjero únicamente llama a disertar sobre el futuro de esta nación. Agárrense, amigos, a Claudio X González, a Valeria Moy, a Alejandro Ramírez y a toda esa sarta de personajes que conocemos porque forman parte del IMCO de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se reúnen además desde hace 31 años, para ser exactos, en hoteles en zonas exclusivas de la Ciudad de México como Reforma o Santa Fe. Y han tenido como invitado especial, desde luego, pues al hombre que propició que este semanario pudiera llevar a cabo aquí sus conversatorios ideológicos, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari no solamente posibilitó que estos conversatorios se llevaran a cabo durante su sexenio, sino que además ha sido invitado especial, y el elogio que le han dedicado los personajes llamados o autoproclamados periodistas ha sido de elogios bombásticos terribles. En estos conversatorios, en estas conferencias, también podemos ver a la sensible Edna Jaime. Digo sensible Edna Jaime porque hay que revisar hoy Twitter, por ejemplo, y nos vamos a percatar de que escribió una carta junto con Alejandro Jope, donde dice lo que Álvaro Delgado está publicando sobre mí, y dice cada uno prácticamente lo mismo, falta a la verdad. Este eufemismo para decir, nos está llamando mentirosos, y es que lo Oye, son. Ricardo. Sí. O como decimos aquí en Sin Censura, lo niegan calderónicamente, por lo de Calderón, que siempre niega todo. Perdón. No te preocupes, es que es correcto, porque dan patinazos y niegan, y eso es lo que hemos tratado de decir aquí a los amigos y a las amigas de Sin Censura. Niegan frente a las evidencias. Hay fotografías, hay programas, hay todo el relatorio que estos personajes difundieron en su momento, hay conversaciones en Twitter, en diferentes redes sociales, y que más tarde van a aparecer en la revista Regeneración, de modo que los invito a que lean ese especial que tenemos preparado para que el público esté informado y sepa, como si no lo supiera ya, querido Vicente, quiénes son estos personajes, porque además anticipo que tenemos ahí fotografías de Denise Dresser participando ahí, que ahora se dice perseguida, que se dice denostada, que se dice violentada, porque es incómoda al régimen de López Obrador. Pero no es así, simple y sencillamente es una persona que denuestra y, pues bueno, se sube a la arena, y si a ti te mientan la madre de la red social, pues tú respondes de la misma manera, sin argumentación y únicamente lanzando diatribas y dardos venenosos
y esto es lo que nosotros tenemos preparado hoy aquí para los amigos de Sin Censura. Se los damos a conocer y también más adelante lo vamos a publicar a detalle en Regeneración, porque es terrible que estos personajes que decían que no tenían ningún vínculo con este medio de comunicación extranjero, en realidad no solamente lo tienen, sino que forman parte de esta estructura, de esos aliados estratégicos que trabajan de manera coordinada para, valga la estulticia, de tratar de definir e imponer el destino político, económico y cultural de los más de 127 millones de mexicanas y mexicanos que integramos este multifacético y multicultural país, y que ellos creen que con sus 400 firmas que ya se vio, como dijo hace rato y ayer el escritor de Letras Libres, Héctor Manjarres, ni siquiera leyeron, no sabían de qué se trataba y leyeron y firmaron el documento y dicen, nosotros nos hacemos responsables, dice Manjarres, yo me hago responsable por mi firma, pero no por la redacción de el documento. Imagínate qué estupidez. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy, querido Vicente, querido público, y pues ahí están los hechos para que el próximo domingo no se dejen engañar, insisto, por el falso canto de las sirenas, y se emita un voto a favor de la transformación, a favor del cambio y a favor de una cura que alivie y que sane y que expurgue a esos enquistados seres verdaderamente nocivos y diabólicos para todo lo que significa la vida democrática y la vida en comunión y las posibilidades de un verdadero cambio en todos los sentidos de la vida cultural, política, económica y financiera de este país. Ricardo, antes de regresar al tema de Denise Dresser, te comento sobre esto. Dame tu reflexión. ¿Qué propone la oposición? Porque una y otra vez escucho, Morena es un desmadre, López Obrador es un dictador, hay que evitar que nos lleven al barranco en el camino hacia Venezuela, pero yo no escucho propuestas y te lo comento porque lo advertimos aquí cuando irrumpió en redes sociales el viejillo barbón de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo, que volvería el jefe para buscar posicionar temas, pero yo veo que son payasos de redes sociales. Se burla Diego Fernández de Ceballos del desaire de Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador. Dice en Twitter, el gobierno de Estados Unidos nada le responde a López Obrador sobre su nota diplomática por el supuesto financiamiento a un grupo opositor. Siguen pasando los días y parece que ya lo mandaron al carajo. Llévenle vitacilina. Pues me imagino que millones de mexicanos, por esta opinión tan sesuda, tan cuasi filosófica del conocido amigo de Carlos Salinas de Gortari, va a cambiar su voto y no va por Morena, sino por el PRI-PAN-RD. Pero los que necesitan vitacilina, pues son él, Santiago Krill y todos los que buscan precisamente tumbar el gobierno de la Cuarta Transformación, porque, y nos estamos yendo muy conservadores, un estudio de opinión del diario El Financiero señala que el nivel de aprobación ciudadana al trabajo del presidente López Obrador registra 59%, que sube la aprobación, y esto muy conservador, porque es del periódico El Financiero, y nadie puede decir que es un periódico a favor de la Cuarta Transformación o López Obradorista. Y bueno, pues esto seguramente no cae muy bien a solo días de las elecciones. Dame tu reflexión de todo esto que te estoy diciendo, Ricardo Sevilla. Sí, claro, con muchísimo gusto, Vicente. Por más que estos personajes vayan a las catacumbas, que vayan a los panteones, que vayan a los cementerios y traten de revivir a estos personajes munrescos, lo cierto es que la gente ya se percató de que esta minoría selecta
se dedica a impulsar una agenda conservadora, clasista, racista y sobre todo expansivamente neoliberal. Este grupo minoritario, Vicente, público, no solamente está integrado por estos lidercillos de opereta, ni por estos empresarios e intelectuales de manera fortuita. En realidad hay toda una narrativa que ellos han ido preparando acuciosamente mediante artificios retóricos y un arsenal de clichés persuasivos para pretender influir en el voto cada que se celebran elecciones de la población, con el fin único y exclusivo de preservar su estatus privilegiado y de continuar expandiendo su predominio social, económico, político, intelectual y cultural. Está visto, lo hemos no solamente denunciado aquí, porque la denuncia no basta, sino lo hemos probado categóricamente aquí en Sin Censura, en Regeneración, con datos duros, que es como se deben avalar las pruebas. Se lo hemos dado a conocer y esto está surtiendo fruto, porque ya estas burlas que intentan empañar el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, lo cierto es que a lo más que llegan, pues bueno, es a aterrizar en memes en contra de ellos mismos, en contra de Felipe Calderón, que no atina una palabra coherente porque siempre está ebrio, de este otro señor que se toma fotografías con la novia joven en turno, y lo único que revelan ante los ojos de la población, pues es que no solamente son estos dinosaurios de los que nos habíamos tratado de librar en el PRI, sino que además son dinosaurios chochos y provectos que intentan, cuando estos personajes mueran, yo supongo que querrán un mausoleo al estilo del narcotráfico y de la narcopolítica en la que ellos estuvieron beneficiándose, creciendo, expandiéndose, enriqueciéndose, y que como eso ya no ocurre, pues bueno, se han prestado a ser los payasos del rodeo con la obvia rechifla de la población. Oye, Ricardo, y dos cosas para cerrar, si me permites, no quiero quitarte mucho tiempo, no sé si lo permita tu agenda, pero me llama mucho la atención que ahora cada vez sean más los medios que reportan sobre lo que tú empezaste a destapar, sin demeritar a nadie, obviamente. Vimos a la revista Contralínea exponer este financiamiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad desde Estados Unidos, y empezaste tú también a sacar, sí, a rascarle. Ahora veo que hasta el periódico Milenio revela que en lo que va del gobierno de la 4T, Estados Unidos ha destinado, híjole, $591.5 millones en México por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y la Fundación Nacional para la Democracia, conocida como NED por sus siglas. Tal cifra equivale a más del doble del presupuesto total de la Secretaría de Gobernación de 2021. Esto es un 101.5% de los 5.853 millones de pesos presupuestados por la institución en el presente año. Dicen que el dinero termina en 3 tipos de proyectos: los encabezados por organizaciones mexicanas, los dirigidos por organizaciones estadounidenses activas en México y los dirigidos en entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Entre algunas de las organizaciones de la sociedad civil en México que están en la lista o en las listas de la USAID, a los que se les ha brindado apoyo durante la llamada Cuarta Transformación, está el INCO, CENCOS y algunos otros. Estoy viendo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por el dinero del NET, México Evalúa, en fin, los que has estado destapando y han estado destapando otros periodistas y medios independientes. Pero pues no podemos hablar de mucha independencia del periódico Milenio. Me llama mucho la atención cómo ya también estos medios le están entrando a rascarle tantito al tema, Ricardo. En efecto, y mi hipótesis, mi querido Vicente, querido público, es que
como ya nadie lee a Milenio, y es que hay que ver las plumas que están ahí, aunque hay alguna que otra decorosa, son las menos, pero tenemos ahí al odiador y disque periodista que le robó el manual de periodismo a Vicente Leñero. Estoy hablando de Carlos Marín. Si nosotros leemos ese entrefilete, porque no es otra cosa, es un pequeño entrefilete ahí donde saca pus y si tú lo lees te causa urticaria por un lado, y por otro ves a Héctor Aguilar Camín que saca también un parrafito así, lleno también de sorna y escarnio y vaticinios que se estrellan contra la realidad que ellos no quieren ver y que tiene referencias a nexos, a su mujer, a él mismo, y que es, valga la expresión, un medio de comunicación absolutamente onanista que nadie lee. Dice, bueno, pues vamos a rascarle por aquí, pero por otra parte, yo cuando en mi experiencia como periodista y como editor, siempre sé que cuando un periódico empieza a sacar alguna información sobre tal o cual empresario que solía ser amigo, es porque hubo ahí algún tipo de ruptura, porque no le quisieron dar una lanita por debajo del agua, porque no salió bien un negocio entre ellos, y entonces empiezan a sacar, como se dice popularmente, los trapitos sucios. Entonces, esto que hace Milenio es, por un lado, me parece, para subir un poquito la audiencia que no tienen, y por otra parte, pues una especie de vendetta que podrá tener ahí con alguno de estas organizaciones o de estas empresas. Ahora, el asunto de los compañeros de Contralínea, de los compañeros de Sin Embargo, a mí me alegra muchísimo, porque hay una cantidad de información que si solamente lo hacemos un puñado, no va a salir todo a flote. Entonces, de lo que se trata es de que nos demos cuenta las mexicanas y los mexicanos que es un mar de putrefacción, y que sacar todo eso a flote va a posibilitar que nos metamos ahí a la marea y que limpiemos ese mar para poder después nadar en una sociedad auténticamente democrática. Y me agrada muchísimo que esta élite sectorial esté siendo minada por la información que se está revelando, porque ya no es posible que mediante esta trama paternalista que acusa una supuesta incapacidad o ineptitud de los ciudadanos o del Estado para tomar tal o cual decisión, nos ofrezcan este tipo de artificios y que nos amenacen que no, si no lo hacemos, nuestro país se podría convertir en una dictadura como Cuba o como Venezuela, y eso es ya un cuento como el de los Reyes Magos. Espero que no nos estén escuchando menores de edad, porque entonces les vamos a estar revelando que no existen los Reyes Magos, pero sí lo están haciendo. Qué bueno, porque estos sujetos también hacían exactamente lo mismo. Mediante un mito sobado y ramplón, llegaban con pequeños regalos a los gobiernos en turno para saquearlos y obtener contratos millonarios que en este gobierno, en esta administración, se los han quitado, y entonces vienen estas burlas que más bien son sonrisas desencajadas, porque ya les quitaron, porque ya les arrebataron ese monopolio que tenían en todo sentido. Y como tú lo has comentado aquí, no solamente es el monopolio económico, ni financiero, ni periodístico, sino también el monopolio de la opinión y de la información. Pero bueno, de la información no, porque nunca informaron al pueblo, siempre lo engañaron, y siempre fueron estas informaciones que sacaban tenían un trasfondo que tenía que ver con las vendetas personales entre grupos empresariales. Ricardo, para cerrar, nada más para cerrar, te pido que me ayudes con tu reflexión. El caso de Denise Dresser, si ella es víctima de amenazas, es lamentable. Si ella es víctima de ataques, es lamentable, porque aquí siempre hemos dicho, el debate debe de ser recio,
pero sin necesidad de amenazas, ni de ataques, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque nosotros somos amenazados de muerte. Y sería una incongruencia de mi parte no solidarizarme con ella, pero creo que también es responsable decir, si vemos a las Warkentin, a los Risco, a las Penilei Ramírez y a la larga lista de personajes solidarizándose con Denise Dresser, yo pregunto, ¿somos de un nivel inferior nosotros? ¿O cómo nos verán en esa élite del periodismo que ya van 12 amenazas de muerte? Esta última, hasta artículo 19 me ha estado enviando mensajes buscando posicionarse sobre las nuevas amenazas de muerte. ¿Por qué no hay la misma solidaridad? ¿Por qué? Porque no tengo un artículo, afortunadamente, en el periódico Reforma, o porque soy un pinche youtubero, y nada más lo estoy enfocando en el caso de Denise Dresser, porque es la mujer que acaba de escribir en el periódico Reforma, la más reciente víctima, pues, de estas amenazas, y lo focalizo a nuestro tema, a nuestro caso, para no generar molestia en otros, no porque quiera palmaditas en la espalda, pero creo que queda claro que hay periodistas que se dicen atacados y hay solidaridad con ellos, pero a nosotros nos pueden decir Chairo arrastrado, lamebotas, cromasables, peje zombie, adorador del cacas, y toda lo que te puedas imaginar. Pero está bien que nos lo digan a nosotros, hay que aguantar. Pero si se lo dicen a ellos es un ataque a la libertad de expresión. No sé si tú veas esa incongruencia en algunos, iba a decir colegas, pero luego se ofenden, en algunos comunicadores, Ricardo. No veo una incongruencia, querido Vicente, querido público, veo más bien una trampa en despoblado. Y aquí, en un rato más, yo creo que seguramente me van a llover todos estos bots que ellos dicen que no tienen, pero ahí están, enmascarados y embosados, empelucados y diciendo todo tras bambalinas porque no se atreven a dar la cara. Yo creo que la desesperación de este tipo de personajes como Denise Dresser, que como dije ayer, en algún momento apuntaba a ser una mujer con una profunda reflexión, porque tiene imaginación crítica, hay que reconocerlo, pero desafortunadamente poderoso caballero es don dinero, decía el poeta Quevedo, y en el caso de ella ocurrió. Cuando trabajaba en el Canal 40, antes de ser de Televisión Azteca, Denise tenía un programa que conducía nada más ni nada menos que con Ciro Gómez Leiva, con Denise Merker, Carlos Puch y el finado Virgilio Caballero. Ese programa se llamaba Entre Versiones. Entonces era un programa interesante de debate, de análisis, incluso de enfrentamiento, porque ahí llegó en algún momento incluso a debatir de una manera álgida la propia Denise Dresser con Sergio Sarmiento, actualmente su compañero en Reforma y su amigo de piquete de ombligo, pero le ofrecieron una buena cantidad en Acción Nacional, porque ella se jacta mucho de haber criticado a Peña Nieto, al PRI, por supuesto, porque no era priista, era panista con todas sus letras, y hay que ver ahí las fotografías que están en las redes sociales y que están en todas partes, abrazada en compras millonarias con Margarita Zavala, con Consuelo Sáizar, que estuvo también en Operación Berlín. Entonces, este recurso lacrimoso de decir, bueno, es que, por favor, o sea, ya no van a votar por mí, vote por mí, por mis amigos, porque si no me voy a poner a llorar, porque me están diciendo de todo. Si yo me sentara aquí frente a la cámara y dijera que yo salgo a la calle y me llaman pelón con suelas de no sé qué,
calvo de no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, llenaría todo un libro de los epítetos oprobiosos que me dicen por mi condición de alopécica, y eso no me impediría seguir en la lucha. Entonces, este recurso de llorar y no presentar pruebas, porque a mí sí me están amenazando de muerte, y lo han hecho, yo voy y acudo, como dicen ellos, hay que acudir a las instancias adecuadas, y en este caso sería ir a una agencia del Ministerio Público. Vas a una agencia del Ministerio Público y aquí está mi acta. No solamente una denuncia, porque parece que nunca han denunciado, sino una fe de hechos, porque así se llama, una fe de hechos de lo que ocurrió. Pero no, si yo lo publico una carta lacrimosa y me pagan 50,000 pesos por publicarla, y lloro y me consuelan y les digo a la gente que me están maltratando, pues es un recurso que a mí me parece poco ético, porque si yo estoy, como me precio de ser un periodista, doy aquí la información, y si tengo problemas personales y sobre todo que tienen que ver con la seguridad física, con la preservación de la vida, pues entonces voy a las instancias adecuadas, y esas instancias adecuadas son el Ministerio Público, son las agencias de policía, que ahí están a la mano, pero no publico una carta y digo, bueno, pues vengan a consolarme, por favor. Desde luego que hay que solidarizarse con ellos, pero como tú bien dices, hay que solidarizarte de este lado y invitar a la gente, decir, bueno, por favor, yo ya no tengo argumentos, pero tengo muchas lágrimas y vamos a hacer un llanto coral. Me parece el peor recurso de un personaje que se precia de argumentar y que, si bien la leemos, la verdad es que no tiene argumentos, y todo hace mucho tiempo que los dejó, que los abandonó para elogiar al PAN, para elogiar a sus amigos, para pasearse con la esposa de Felipe Calderón Hinojosa y llevar a cabo este tipo de cosas. Pues ahí están las imágenes, ahí están los tweets, ahí están las columnas que está un día sí y otro también lanzando en contra, no solamente del presidente, ojo, no solamente en contra del presidente, sino en contra de la población, porque tiene un marcado sesgo clasista y racista. Entonces, ese tipo de cosas le parecen a ella, como tú bien dices, pues algo ordinario, porque las prerrogativas que tuvieron toda la vida, los privilegios y esta vida de periodistas potentados, la quieren seguir prolongando, y como ya no les funciona, entonces están cayendo en este recurso maniqueo de el llanto, y va a terminar, está a 2 centímetros de convertirse en Guadalupe Loaesa. Pácatelas. Pues mi querido Ricardo, estaremos al pendiente de lo que publican en regeneración.mx, a quienes les mandamos un saludo al equipo de regeneración.mx. Agradezco tu generosidad, como siempre, para Sin Censura. ¿Y por qué no invitamos a la gente para que te lean, para que te compartan y para que obviamente crezcan tus cuentas y tus espacios en redes? Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente, y me pueden seguir, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en los textos que publico en las revistas Regeneración MX y en Polemón, y que además aprovecho para mandarles un gran saludo, porque me siento muy orgulloso de estar en sus filas, y que me han dicho y me ha llovido que carajo, escribía Letras Libres, carajo, escribía en Excelsior, y caí en eso. Pero es un periodismo libre, nunca me han querido imponer ninguna línea, a diferencia de los otros que sí lo intentaron hacer, y que precisamente por eso estoy aquí. Y tampoco aquí, desde luego, Sin Censura. Yo he tenido toda la libertad, y te agradezco profundamente, querido Vicente, y al público que nos ve y que nos escucha, porque me dejan compartirles esta información que me parece muy relevante para que el país se entere, que ya sabe, sobre las muchas estulticias que han llevado a cabo durante décadas estos personajes. Te mando un abrazo, Ricardo, nos vemos y nos escuchamos mañana aquí en Sin Censura. Otro de regreso. Gracias, es Ricardo Sevilla, autor, analista, periodista independiente, colaborador de Polemón, de Regeneración MX y obviamente de Sin Censura.